Muchas gracias. Muy bien. Las personas que estamos aquí, por favor, si me pueden confirmar, si pueden observar las diapositivas para poder continuar y Y si se se me escucha visualiza, también. también se oye el audio. Buenas noches. Genial. Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar un poco, es un tema muy interesante, muy importante dentro del área clínica, realmente y preocupante porque sigue dándose a pesar de los tiempos, de los años, del contexto independientemente de muchos factores internos y externos, sigue dándose esta problemática. Y esto es a lo que se refiere a lo que llamamos cutting, a uno le llamamos cutting, y también se puede llamar autolesión. Entonces, vamos a hablar de la prevención, el diagnóstico e intervención en autolesión en adolescentes, ¿no? Es muy importante conocer esto y de un punto de vista de la teoría, cómo se da, y también el proceso y finalmente cómo intervenir en esos casos, ¿no? Muy bien. Entonces, si se está observando la pantalla correctamente, no vería ningún problema para continuar con el tema de hoy día. Inicialmente, pues me gustaría saber lo que ustedes conocen acerca de ello, qué conocimientos previos tienen acerca de la autolesión, qué es lo que pueden inferir acerca de la imagen que pueden estar observando. Para mí es muy importante saber esos conocimientos previos o esos aprendizajes que ustedes ya tienen previamente, ¿no? Y si serían tan amables de poder, pues estamos muy pocos de hecho, escribirlo en el chat para yo poder de una otra manera. Mm, a ver, no me escucha el audio ese. Bueno, a ver. A ver, hay una compañera, o bueno, un compañero que no se escucha el audio, dice, no, a ver, quisiera ver si los demás me logran escuchar, o es el Buenas audio. noches, sí se escucha. Ah, sí se escucha, gracias. Entonces creo que es el audio, la de bueno, y la del participante. Genial. Entonces quisiera escucharlos o leerlos, qué es lo que ustedes conocen, infieren a partir de la palabra autolesión o a partir de la imagen que están observando en la diapositiva. Y a partir de esos conocimientos previos poder continuar y ponernos pues a hablar un poco de este tema que es muy importante. Para mí es importantísimo saber lo que ustedes conocen acerca de esto. Los Si me escucho. permite, licenciado, Genial. Sí, adelante. como le diría, que más que todos los adolescentes se autolesionan el mismo eh, más que todo que habían sufrido anteriormente ellos y entonces, como ya no lo pueden soportar, entonces se lesionan y entonces ya no haya el amor hacia mismo, el autoestima está baja y por ese lado sería, doctor. Ya, gracias. ¿Alguien más? A ver, alguien de los participantes que quisiera también opinar o dar su comentario referente a este tema que es importantísimo y ustedes que están en la clase en vivo, de hecho, porque seguramente los compañeros lo van a ver ya grabada. Genial, gracias. Entonces vamos a continuar porque es un tema muy amplio en realidad, pero vamos a tratarlo de ser muy dinámico, muy claro y muy direccional a lo que queremos lograr, el objetivo hoy día. Empezamos entonces definiendo, vamos a definir lo que es la autolesión, a qué se refiere cuando hablamos de autolesión, y es un acto deliberado que destruye o altera cualquier parte del tejido del cuerpo, ¿no? Y normalmente son las extremidades, brazos, piernas, son las partes que normalmente se usan para hacer ese tipo de autolesión, dejando marcas que duran una hora, una semana, días, meses. Los cortes, las marcas cada vez pueden ser más intensos, más frecuentes, dependiendo de la conducta autolesiva que pueda tener el adolescente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que
el adolescente intenta lograr con el autolesionarse? ¿Cuál es el objetivo de autolesionarse? ¿Cuál es el fin con hacer esta conducta? Porque la autolesión se define como una conducta, no como una emoción, no como un pensamiento, tampoco como una motivación, sino se define como una conducta. Pero qué es lo que intenta? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? En otras palabras, es aliviar el dolor emocional o, y tensión física que están viviendo en ese momento. ¿Provocadas por qué? Por situaciones adversas, estresantes, aversivas se está experimentando, ¿no? Entonces, y hay que entender algo muy claro, que la autolesión, hay autolesión con suicidio, con intención de suicidio, y existe autolesión sin intención de suicidio. Son cosas muy distintas. Son gran mayoría, o lo que mayormente se da la autolesión, es sin intención de suicidio. Pues eso es muy claro, poder nosotros aclarar a qué es lo que se requiere entender frente a este contexto. Ahora, la autolesión es un acto intencionado de hacerse daño sin la intención de morir, ¿no? Es decir, no está la finalidad. El autolesionarse no es que la persona quiera morir, quiera desaparecer, quiera suicidarse. En su gran mayoría no lo hay. Existen casos en la que se da autolesión con suicidio, pero sin intención. Es decir, con una finalidad externa, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo se sufre esto, cómo se vive el lenguaje del dolor, ¿no? Porque el autolesionarse es una forma de expresión del dolor que está viviendo la persona. Y no hablamos de un dolor físico, hablamos de un dolor psicológico, emocional, ¿no? El acto de dañarse a uno mismo con la intención de tolerar. Pero ¿qué busca tolerar? Ese estado emocional que no puede ser contenido o expresado, ¿no? Hay muchas emociones, muchos momentos tan difíciles que el adolescente vive, ¿eh? En los padres, a veces con la pareja que tiene, ¿no? El ambiente en la que se encuentra, el ambiente en donde se encuentra, y esto hace que sea difícil para el adolescente. Y le cuesta expresar lo que puede estar sintiendo, lo que puede estar pensando, lo que quiere lograr. Y existen muchas limitaciones, de hecho, ¿no? Pero lo que hace, pues, es buscar aliviar todo ese estrés, esta acumulación de ansiedad, de estrés, mm, a través de un corte, de algo físico, de hecho. También es la intención de luchar, ¿no? De luchar, de seguir con la vida. Pues la mayoría de las personas que se autolesionan quieren vivir, no quieren morir. Y eso es muy importante entender cómo se da, ¿no? ¿Cómo se da? No podemos creer que que las personas que se autolesionan lo hacen para llamar la atención o lo hacen porque quieren morir. Y a veces nosotros como psicólogos, desde el punto de vista clínico, debemos ayudar a nuestros pacientes y a las personas, ¿no? Que conforman el entorno más cercano, a que ellos entiendan de que de una otra manera no están llamando la atención, no es que quieren morir, sino que les cuesta expresar estas emociones, estos sentimientos, ¿no? Las tienen muchas veces guardadas, pero no se las guardan por debido a aspectos, pues, que quieran hacerlo. Y ya hay ciertos aprendizajes previos asociados a otros eventos, a ciertos temores, a cierta ansiedad de poder experimentar, y lo que buscan es evitar ese dolor o evitar ese daño y evitar ese dolor emocional, y lo que buscan es aliviar, y lo alivian a través de la autolesión. Una adolescente me dijo, y le pregunté cuándo se autolesionaba, y mientras miraba los brazos que tenía llenos de autolesiones, y es claro
entender cómo se autolesionaba debido a que, porque no podía expresar la cólera que sentía con por su mamá, por la injusticia de las obligaciones que su mamá le decía que haga esto, lo otro, y estaba cansada de que todo lo mismo la griten, de que todos los días la juzguen, que siempre hablen cosas de ella que no es, y que su mamá no cree en ella, y que no le dé la confianza, y que piense que es de una forma cuando no lo es. Y todo este tema, ella sentía tanta impotencia y tenía que tolerar todo lo que la mamá le decía y no podía responderla porque pues es su mamá. Entonces terminaba por las noches antes de acostarse o después que su madre se acueste junto con su hermano menor, se comenzaba a autolesionar. Es una forma de entender que está tolerando muchas cosas. Cuando vemos a las personas que se autolesionan, ellos toleran bastante cosas, toleran muchas cosas que los limitan y les dificulta expresar todas estas emociones que tienen. Entonces tenemos que tener muy claro el aspecto de la tolerancia dentro de esta conducta, ¿no? Vamos a hablar, bueno, Freud hace mucho tiempo habla un poco acerca de autolesiones, diciendo que las agresiones infligidas a sí mismo, o sea, hacia uno mismo, por regla general, un compromiso entre esa y la fuerza que todavía se le contraponen, o uno de los casos en la que realmente se llega al suicidio. Es decir, la autolesión puede tener intención suicida, sí, puede tener. La inclinación está presente desde mucho tiempo, antes con menor intensidad y bien como pues tendencia inconsciente y sofocada. Entonces, la autolesión puede conllevarte a suicidarte, sí, con o sin intención. Con intención es decir, yo me autolesiono con la finalidad de poder quitarme la vida. Y yo me autolesiono pues por error, de repente apretar muy fuerte la navaja o no tomar, no ver bien los riesgos que puede tener, termino suicidándome. Entonces, es un tema que uno tiene que entender cómo se va asociado. Ahora, la persona que se autolesiona considera que el hacerse daño es una alternativa para manejar las emociones. Si le preguntamos a la mayoría de personas que se autolesionan, ellos sienten un gran alivio, un gran placer, una gran sensación de bienestar. Ellos no sienten dolor, dolor a nivel de que esto es desagradable. Sienten algo, una sensación agradable, una sensación placentera. Y si es placentera, pues la probabilidad de que lo vuelvan a hacer es alto, ¿no? Es por eso que se convierta constantemente, que esta conducta se vuelve cada vez más repetitiva, más constante. ¿Por qué? Porque es algo que genera placer, es algo que genera aspectos pues agradables, apetitivos. Entonces, a nivel conductual, lo va a volver a hacer. Es una forma de entender la conducta. Lo primero, como psicólogos clínicos, lo que debemos hacer es entender la conducta de la autolesión. Y toda conducta autolesiva de un adolescente es muy distinta a la de otra, eso creo que es muy, muy claro en saberlo. No tiene la intención de quitarse la vida, en su gran mayoría. Es un método de manejo del dolor, ¿no? Que le permite evitar emociones y seguir funcionando. Es decir, después de autolesionarse, siente que han tratado de mejorar algunas cosas, han tratado de aliviarse, de desahogarse, de sentirse un poco más plenos, más livianos y continúan con su vida. Es como un desahogo, como una catarsis. Ahora, que la forma, el método en la que la hacen no es lo correcto, es muy distinto. Pero ellos buscan la forma, la manera de poder
de una u otra manera, expresar este dolor. Los adultos solemos expresar el dolor pues haciendo otras actividades, ¿no? Hay autolesiones de adultos también. Muy bien. Eh, el autolesivo por lo general se siente triste. O sea, en su gran mayoría de las personas que se autolesionan suelen tener una emoción pues triste, de desánimo, de desesperanza, de minusvalía, de un vacío. Tienen bastante dificultades o carencias o deficiencias para poder identificar sentimientos y también poder expresarlos. Suelen mezclar y confundir emociones, por ejemplo. No saben si es normal sentirse así o no. Las dudas le invaden y esto hace pues que empiecen a buscar formas de manejarlo, métodos que le permitan hacerse frente a este caso. Entonces, yo les quisiera preguntar, lo poco que estamos aquí, eh, una forma de analizar esta conducta. Bueno, creo que estamos, Morales y Elmer. Ya, genial. Entonces, la pregunta se asocia en qué parte, en qué región de nuestro país, tanto costa, sierra y selva, se autolesionan más. ¿O dónde creen ustedes que existen mayor autolesiones en adolescentes? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Y a qué creen que se debe esto? A ver, ¿qué opinan ustedes frente a esta, no, a este análisis? Los puedo leer, los puedo escuchar. Es importante saber y analizar el tema. Profe, ¿puedo participar? Buenas Sí, noches. buenas Bueno, yo noches. soy de México, pero yo Ah, considero que en donde siento que hay más como presión, también, bueno, vemos que la parte de autolesionarse es como una presión social que tienen los chicos. Entonces, siento que es más como la parte urbana, la parte más de ciudad, donde como que tienen tanto acarreo de cumplir con trabajos, la presión de la familia, el que a lo mejor la vida como que a veces es un poquito más rápida en las ciudades, puede como llevar a que los chicos tengan como que toda esta presión y pues por ende busquen un desahogo que, pues, como lo comentaba, no es el adecuado, pero pues ellos consideran que puede ser lo mejor para, pues, sacar toda la presión que a lo mejor pueden llegar a tener en esos momentos. ujú, ya, genial, genial. Alguien más de su buena parte de su compañera. Gracias, gracias. Bueno, independientemente del país, también es importante entender el contexto, el ambiente, los factores externos en la que el adolescente o los adolescentes pues tratan de desarrollarse. Eh, pero más allá de la presión, que sí, en la ciudad se da aspectos de presión, algunos por un tema de experimentación, a ver cómo es, cómo me va, ¿no? Más allá de lo que es la presión, son los contextos y las vivencias que los adolescentes tienen y experimentan. Por ejemplo, familias donde hay bastantes conflictos, tantos problemas, y ellos se sienten incapaces de poder reclamar, de poder hablar, de poder, ¿no? Decir, decir lo que está pasando, ¿no? Decir lo que les molesta, decir lo que les incomoda, les cuesta bastante hablar acerca de ello. Entonces, lo que hacen a través de esto es ir almacenando todo ese conjunto de emociones y sentimientos. Entonces, y la única forma de expresarlo, ¿no? La única forma de expresarlo es yéndose a la opción de poder ir de una u otra manera a hacer el tema de la autolesión, ¿no? Entonces, es muy importante ver ello, muy, muy importante.
Muy bien, vamos a continuar. A ver, bueno, vamos a ver esta. Acá hay un caso. Bueno, observan el caso, a ver, quiero saber si observan el caso. Acá hay un caso que estoy proyectando. Bueno, no es una adolescente, pero es una paciente de 32 años, la cual dice de la siguiente manera. En mi caso, la autolesión tiene un objetivo concreto, sentirme mejor. Siempre que me corto, pienso que no volveré a hacerlo, que no es normal, sé que es, y a la misma vez dice, sé que es normal, pero es como si no pudiese evitarlo. No me corto siempre, pero pienso casi todos los días en hacerlo. En ocasiones me aguanto y me basta con hacer otras cosas, pero hay momentos en los que el dolor es tan fuerte, tan intenso y tan brutal que no puedo más. Es justo en esos momentos cuando me lesiono o me autolesiono, justo después de cortarme me siento bien eh, y aliviada, ¿no? Entonces la mayoría de personas que lo hacen sienten este alivio, este placer. Algunos consideran normal esta conducta, algunos dicen que no está correcto, pero en el momento lo hacen y hacen que de una otra manera se sientan así. Es muy importante saber cómo las personas y los adolescentes también viven y pasan estas experiencias, ¿no? Hay personas que se cortan no solo los brazos, que es lo más clásico, de hecho, también se cortan la parte de las piernas, ¿no? En donde para ellos, pues, si nosotros nos ponemos a averiguar y investigar, el momento en el que se cortan, la mayor parte de personas, y adolescentes y adultos, suelen cortarse, suelen autolesionarse en eventos bastante estresantes, en eventos bastante difíciles, en las que se sienten incapaz, en las que sienten dificultades, en las que les cuesta bastante poder de una u otra manera afrontar dicha situación, ¿no? Entonces, algo que hay que trabajar es el tema de la expresión de emociones y el tema de las habilidades sociales, que lo vamos a ver más adelante, sí, ¿no? Pero es muy, muy importante saber ya desde ahora qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Veamos aquí. Dentro de los trastornos de personalidad, ¿no? Dentro de los trastornos de personalidad sabemos que hay bastantes trastornos de personalidad, pero uno de los trastornos de personalidad que mayormente se asocia con el tema de la autolesión tiene que ver con el trastorno de lo que es el límite, ¿no? Trastorno límite de la personalidad. Entonces, es un trastorno en la cual vas a ver bastante como un criterio el tema de la autolesión, ¿no? Entonces, hay que entender que la autolesión, de acuerdo al DSM o al CIE-10, está muy relacionado o es uno de los criterios para muchos de los trastornos de personalidad. Aún en el aspecto de la depresión también hay autolesión, ¿no? Entonces es bueno entender en qué circunstancias se dan, ¿no? En qué fases, en qué criterios, y no poder y saber distinguir muy bien. No vamos a poder definir y hacer las cosas como decir, se cortó, seguramente tiene trastorno trastorno límite, se cortó, seguramente tiene depresión y todo esto. No podemos hacer eso, porque la autolesión es una conducta como tal y no necesariamente va a tener que tener un trastorno, eh, un diagnóstico, por así decirlo. Solo puede tener la conducta como tal. Entonces, no caigamos en ese error de poder de una otra manera etiquetar al consultante de esta manera, ¿no?
A ver, veamos la siguiente diapositiva. Muy bien. La autolesión tiene que ver con conductas de autodaño. Estas conductas de autodaño se clasifican en varias maneras, ¿no? Y eso también está relacionada con algunos de los trastornos psicológicos, según el DSM o el ICD-10 o 11, la que esté vigente actualmente, ¿no? Entonces, la autolesión conlleva a ciertas conductas de autodaño, en donde la primera se clasifica con la comida, y dentro de la comida está la bulimia, la anorexia, el comedor compulsivo, ¿no? Es decir, son formas de autolesionarse, son formas de autodaño que uno se hace. Está con el tema de conductas de riesgo, aquellos que les gusta actividades bastante alto, bastante riesgoso, hay una actividad bastante sexual no responsable, aquellas personas que van en contra o rompen la ley de una sociedad, también se relaciona con ello. Entonces es muy importante saber cómo hay otras actividades y formas del autodaño. Otras están relacionadas con sustancias nocivas como el abuso de alcohol. No sé si ustedes se percatan, pero cuando uno tiene tanto dolor emocional, no te cortas, no te cortas físicamente, pero sí te vas a embriagarte, ¿no? Entonces, o el alcohol, el fumar, las drogas, o personas que están con tantos problemas emocionales, tampoco se cortan, pero sí automedican bastante, sobredosis de medicamentos, se envenenan, inhalan sustancias pues, que son nocivas, o tragan objetos. Y lo último y la última fase, o la más que fase, la última de las formas, están las con autolesión como tal, el cortarse, el quemarse y el golpearse. O sea, no sé si se percatan ustedes, hay personas que cuando están tan frustradas, tan molestas, tan incómodas, y que no te lo dicen de manera verbal, pero golpean la pared, golpean la mesa, rompen cosas, se golpean a ellos mismos. Es una forma de autolesionarse, y la autolesión no solo va a ir enfocado específicamente a lo físico. Por ejemplo, el comenzar a decir muchas palabras que te hacen bastante daño a ti, el insultarte, el ponerte etiquetas, el hablar cosas negativas hacia ti, va a generar esa autolesión, ¿no? Entonces la autolesión es un tema muy amplio, pero vamos a ir conociendo un poco más cómo se va abordando este tema, ¿no? Entonces, por este lado tenemos componentes de la autolesión. Los componentes, tenemos un componente, pues, directo, ¿no? O indirecto. Tenemos la letalidad y la repetitividad, como se repite constantemente. Entonces, cuando nos referimos a la parte de directo e indirecto, se refiere a la intención de la conducta, o sea, ¿con qué intención hago esto? ¿Con qué intención yo me autolesiono? Y esto debe ser un objetivo terapéutico en la cual nosotros dentro de este aspecto debemos saber cuál es el fin con la cual estamos haciendo esto, y saber en nuestro consultante con qué finalidad, con qué principio, con qué objetivo está haciendo esto. O sea, con qué función más que todo. La persona que se autolesiona no se autolesiona porque disfrute de autolesionarse. Hay un propósito, hay una funcionalidad de esa conducta. Y hay que saber qué es.
No podemos quedarnos de decir que, bueno, lo hace ya. No podemos intervenir mientras inicialmente no hagamos, no veamos la funcionalidad de la conducta. Entonces, es una meta terapéutica y un objetivo terapéutico. A ver, un segundito, por favor. Vamos a ver ahora sí. También hablamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Si la persona está bajo ciertas condiciones, ¿no? Claras de lo que está haciendo, busca lograr con todo esto, no sé, así considera un acto indirecto. Y si lo hace sino teniendo un fin, suele ser indirecto. Pero en su gran mayoría, toda conducta autolesiva tiene una función. Y vamos a hablar ahorita acerca de letalidad, un acto de letalidad. ¿Qué se refiere con letalidad? Un segundito, por favor. Muy bien. En la letalidad, cuando hablamos de letalidad, hablamos de un acto cuando la intención es acercarse a la muerte, ¿no? Es decir, en este aspecto, no solo es hacer la conducta de autolesión, sino que a través de esta conducta autolesiva nos acercamos al suicidio, ¿no? Es decir, que aquí existe cierta relación entre autolesión y suicidio, ¿no? Con intención suicida. Si no se quiere o no, piense en la posibilidad de morir, el acto se considera bajo, mediana o alta. Es decir, es muy importante saber clínicamente hablando si la autolesión a nivel de letalidad tenía algún tipo de asociación con suicidio o se cortó, pero no fue porque quería suicidar, sino porque de repente no sé, se le pasó, ¿no? Se le pasó la navaja, lo hizo muy fuerte, se le escapó de las manos. Entonces es muy importante saber eso. La repetitividad se refiere si el acto se hace una vez. Hay personas que se autolesionan por primera vez y como una forma de querer experimentar. Me acuerdo un adolescente dijo que me derivaron por un tema de autolesión y cuando yo le pregunté cuánto me está autolesionando, me dijo la primera vez. Y le digo, ¿y lo sigues haciendo? Me dice, pues no lo hago, solo quería saber, experimentar cómo se hacía porque había cierta presión, unos amigos que lo hacían y como que le llamó la curiosidad y lo hizo, pero más no significa que desencadenó de un problema, trastorno como tal, ni que tiene un problema como tal, sino fue único, ¿no? Después sintió que no generaba ese dolor, perdón, no le generaba ese placer, como decían sus compañeros, no le generaba un dolor físico, algo desagradable en realidad, ¿no? Se repite varias veces por un periodo de tiempo, ¿no? Es muy importante saber cómo se trabaja dentro de ese aspecto. Ahora veamos un poco del ciclo de la autolesión. La autolesión es un ciclo, así como existe el ciclo de la violencia, existe un ciclo de autolesión. Ahora, ese ciclo nos ayuda de una u otra manera a entender cómo se está dando, cómo se está, eh, digamos, de una u otra manera interviniendo en nuestra vida y saber cuando nosotros hacemos el tema del trabajo clínico con nuestros adolescentes, saber en qué ciclo están y poder hablar de cada uno de estos ciclos o de cada una de esas etapas, ¿no? Y poder entender esta conducta y poder posteriormente ayudarlo. Pero debemos nosotros previamente saber el ciclo, ¿no? De esta autolesión, ¿no? Lo primero, lo que existe son emociones dolorosas. Pero esas emociones dolorosas tienen una causa, que son los factores externos, ¿no? Las emociones dolorosas no es que fluyen de la nada o pasan de la nada. Las emociones dolorosas tienen como causa un aspecto, pues, que tiene que ver con los factores externos. La familia, la pareja, el aula, ¿no? Los compañeros, los amigos,
los padres, o sea, qué ambiente, qué personas y qué situaciones se están generando esas emociones dolorosas. Eso es lo que nosotros como profesionales debemos entender y empezar a hacer. Enfocarnos en esas emociones dolorosas para poder ayudarlos, ¿no? Es importante identificar previamente eso. ¿Qué ocasiona esto? Segundo, la tensión física y emocional. Cuando la persona se siente tensa físicamente y emocionalmente. Posterior a ello, tiene la incapacidad de comenzar para poder decir, expresar lo que puede estar sintiendo. Acompañado a ello viene un pensamiento decisivo, un pensamiento determinado de que pues de autolesionarse, ¿no? Y la conducta sería el autolesión. Después de la conducta viene el alivio, el placer o lo agradable. Pero este alivio se da en el momento de la autolesión, no después. No es que después de que me hago la autolesión siento este alivio. La gran parte se centra en el momento. Después, lo que viene sí es la culpa y la vergüenza. Hay un estudiante que venía y siempre venía con las chompa o la casaca, ¿no? Y cuando lo tocaba física y todo lo día venía con casaca, a pesar del clima, a pesar del ambiente. Y le digo, ¿por qué traes casaca si hace calor? ¿No? Y es una forma de saber porque sentía vergüenza, vergüenza de poder mostrar sus brazos, que estaban autolesionados. Es una forma de nosotros entender cómo se da esto también. Ahora, en este ciclo la autolesión cumple funciones que no deben ser subestimadas, ¿no? No podemos decir subestimar estas funciones que tiene la autolesión. A ver, algunas de las funciones produce un alivio temporal y distracción al dolor emocional. Es un idioma sin palabras, un lenguaje silencioso para dar voz al dolor. Es un relajante que produce inmediato una sensación de calma. Sirve como un método para sentir que tiene control de sí mismos. En el momento, después de experimentar bienestar, perpetua el desamparo y el malestar. O sea, todo esto busca aliviar ciertos aspectos personales. La imposibilidad de manejo del dolor emocional puede verse a otra razón. Es decir, ¿por qué es que el adolescente, en su gran parte, ¿no? Trabajando adolescentes, le dificulta poder liberar todo esto? La primera es que ese reconocimiento e identificación de emociones, ¿no? Tiene esa dificultad en el reconocimiento y en la identificación de emociones. Dos, tiene dificultad en la expresión de lo que está sintiendo en ese momento. Y tres, la falta de control de las emociones y sentimientos. Pero eso se debe a qué? Al contexto y el ambiente en la que se encuentra. Es decir, uno no puede expresar emociones o les cueste su gran mayoría expresar emociones frente a una persona que pues para ti es una amenaza, para ti es un riesgo. Por ejemplo, decir lo que piensas y sientes nosotros como adultos, a nuestro jefe, al lugar donde trabajamos, va a ser muy complicado decírselo, porque sabemos que ponemos en riesgo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, de igual manera sucede con los adolescentes en relación con sus padres y con sus pares también. Debemos entender qué está pasando, ¿no? Entonces, son algunas razones que hay que considerar para nosotros poder trabajar.
¿En qué escenarios se dan las autolesiones en su gran mayoría? ¿Qué tipo de escenarios? Los escenarios que mayormente se manejan y desenvuelven esta conducta de autolesión son escenarios frente a abuso sexual y abuso físico o violencia física. Padres muchas veces problemas con alcohol o con drogas, la violencia intrafamiliar, padres que también se autolesionan, enfermedad, a veces enfermedad física o muerte terminal de un familiar cercano, el acoso escolar. Bueno, normalmente los colegios es por acoso escolar, ¿no? El acoso escolar genera todos estos aspectos que hacen que la persona pues se sienta así. Entonces también bullying, expectativas extremadamente elevadas. Cuando uno quiere lograr muchas cosas, eh, se centra en muchas y nada. Entonces es muy importante saber identificar esos escenarios. Y nosotros, dentro de este aspecto, debemos saber en qué escenarios se desenvuelven, ¿no? En qué escenarios se desenvuelven, en qué aspectos se desenvuelven y cómo poder abordar, ¿no? Cómo poder abordar este contexto. ¿Mm? Entonces es muy importante en nuestra entrevista con nuestro consultante hablar un poco de los contextos, porque esos contextos nos van a ayudar a entender la conducta que tiene actualmente, ¿no? Así es que veamos eso. Vamos a ver la siguiente parte, la cual tiene que ver ya con características de una persona que se autolesiona, ¿no? Esas características nos van a ayudar a identificar estos aspectos. Vamos a ver algunas de las características más comunes en realidad. Primero, viven emociones intensas por periodos prolongados. Hay dificultades para poder expresar dichas emociones, hay reactividad emocional, ¿no? Falta de seguridad emocional, suelen aislarse constantemente de manera emocional, viven siempre a la defensiva, tienen un autoconcepto muy bajo acerca pues, de lo que piensan o sienten a nivel emocional y físico, ¿no? Disminuido historia de abuso sexual, físico en su infancia, en los primeros años de vida, adolescencia, poca habilidad para formar y sostener amistades y relaciones estables, ¿no? Tienen una sensación de vergüenza generalizada, un pensamiento blanco y negro, es decir, un pensamiento en la que tiene que ser así o tiene que ser de esta manera. Más no dan la opción de que pueda ser, puede haber equivocarse, pueda no. O sea, no hay un no sé, existe un sí o un no, bien o mal. Entonces es muy importante saber cómo se están dando esos aspectos personales, ¿no? Ahora, esto nos va a ayudar a identificar. Ahora hablemos un poco de los mitos y también de las realidades, aquello que nosotros debemos conocer para
saber qué podemos hacer frente a dicha situación, ¿no? De una otra manera, hay docentes, hay personas externas en las que minimizan, en las que desvalorizan esta conducta. Y ese es un problema. Es un problema porque hace que refuercen la conducta o que esta conducta se mantenga en el tiempo de la autolesión, ¿no? Hay una, por ejemplo, hay una señorita que me tocó atenderla hace unas semanas, eh, que se autolesionan, ¿no? Que se autolesionan, pues sus compañeras, y hasta una misma docente le dijo, bueno, escuché en directo, no escuché de manera directa, pero me dijo sus compañeras que la docente le dijo, pues se autolesiona o se corta porque quiere llamar la atención. Entonces, es una mal forma, es una mala praxis de poder nosotros eh, a veces hablar de esa manera, pero nosotros como profesionales, como conocedores de este tema, y creo que este curso va a ayudar muchísimo a entender que no podemos caer en ese problema. O sea, ninguna persona que se autolesiona lo hace para llamar la atención. Esta conducta tiene una funcionalidad y debemos saber cuál es, pero no es llamar la atención, ¿no? Entonces es muy importante entender eso. Veamos la siguiente, a ver. Hacerse tatuajes y perforarse en el cuerpo es una forma de autolesionarse. No, falso. ¿Por qué? Porque el tatuaje, entre otras, los piercings, por ejemplo, los aretes y cosas por el estilo, es, es un aspecto cultural, un aspecto Pásame allá el social. Kempson. Johnny, ahí está, gracias. Entonces, es un aspecto cultural, es un aspecto en donde las personas pues vienen bajo ciertos aprendizajes. Para algunos un tatuaje es un arte, una simbología, mas no podemos decir que es una autolesión. Lo hacen para llamar la atención, falso. No lo hacen para llamar la atención, ¿no? La autolesión es un acto consciente, verdadero. No es que la persona después que se autolesiona dice, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? No sé por qué lo hice. La persona es consciente o tiene claridad de la conducta que está haciendo, ¿no? Sabe de lo que está haciendo. O sea, no podemos caer en ese error de decir que pues no sabe lo que hace. El que se autolesiona reprueba su conducta, verdadero. Solamente se corta para hacer lo mismo que sus amigos y así sentirse que a pertenecer, ¿no? Si es un corte como un tatuaje, posiblemente que sí. Porque sabemos que hay muchas bandas criminales en las que tienen un tatuaje como simbología para pertenecer a dicha banda criminal, como también a ciertas, pues, y lo mismo puede pasar acá, pero no tiene que ver con la autolesión como tal, ¿no? Las personas que se autolesionan la viven como una adicción verdadera. ¿Por qué una adicción? Porque generan frente a cada acción o frente a cada autolesión un placer, una sensación agradable. Y este se va aumentando a nivel de intensidad, a nivel de frecuencia y duración. Estar bajo la influencia de alcohol o bajo unas drogas aumenta el riesgo de autolesión, no. Al contrario, lo que puede estar pasando es que la influencia del alcohol y las drogas te conllevan a autolesionarse. Más no significa que la autorización te conlleva a tener mayor consumo de alcohol. Drogas. El que se autolesiona le gusta el dolor físico. Falso. El creer que se autolesiona porque le gusta o porque sí.
es que no le duele. Tampoco podemos caer esa, ¿no? A ver. Bueno, este es un caso. Este caso lo vamos a dejar posteriormente para poder seguir conversando y avanzar con lo que tenemos. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir esta problemática que pues que es muy complicado, que es muy difícil? ¿Se puede prevenir? Lo primero es si se puede prevenir. Pues sí, la autolesión se puede prevenir, ¿no? La autolesión sí se puede prevenir, sí se puede hacer algo frente a eso. Y no es dejando de poder hablar o no compartiendo de esos temas. Al contrario, una forma de prevenir a nivel colectivo es hablando del tema. Pero muchos pensamos y tenemos el mito de creer que si yo hablo de esto, voy a incentivar que los demás lo hagan. Y eso no es así. No vamos a incentivar en absoluto. Lo que estamos haciendo es ayudando a identificar un conjunto de síntomas y signos y de conductas autolesivas. Eso sí es lo que estamos haciendo. Vamos a hablar un poco de la autolesión. A ver, algunos de los pasos que vamos a tener claro poder hacer es identificar a personas de riesgo, es decir, qué personas están en riesgo de autolesionarse y ofrecerles estrategias para afrontar el estrés. Porque la ansiedad, perdón, porque la autolesión no se encuentra tanto en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y si no hablan, la autolesión se enfoca mucho a los aspectos pues, de estrés en la cual la persona está viviendo constantemente, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda autolesionarse por lo que vaya a pasar o no se vaya a autolesionar por lo que ha pasado, que sí lo puede hacer. Bien. Fomentar las relaciones en familia, por ejemplo, ¿no? Generar un ambiente de confianza, realizar actividades de ocio con otros miembros de la familia. O sea, lo que vamos a buscar como estrategias que va a ayudar a que esta conducta vaya disminuyendo es la cohesión familiar, la integridad, ¿no? La unión familiar. Esto ayuda y va a enseñar muchísimo a que el adolescente pueda sentirse más parte de un grupo determinado. Es muy importante también fomentar las relaciones sociales, a lo que yo le decía, las habilidades sociales. Muchas personas que se autolesionan se sienten solas, aisladas, ¿no? Introvertidas, hablan con personas que no. Lo que tenemos que tratar es trabajar las redes sociales, las redes sociales desde un punto de vista social, no tanto digital. Estas redes sociales a nivel de acción van a ayudar a que la persona pues haga las actividades, los programas, las condiciones para que se puedan ayudar. Supervisar y regular el uso de Internet en adolescentes. También es muy importante. Veamos uno más aquí. Supervisar, ya, enseñar a los adolescentes a tener un pensamiento crítico y diferentes hacia, hacia la referencia que existan en la música de las redes sociales sobre autolesión. Es decir, las personas que
que se autolesionan, tenemos que buscar en ellos como un propósito también, emitir un tipo de juicio crítico, ¿no? Un juicio crítico para que ellos puedan tomar las cosas de manera más razonables que emocionales. ¿Qué puede hacer, qué puedes hacer para evitar autolesionarte? ¿Qué se puede hacer? Si se consigue controlar esa conducta, el malestar sin hacerse daño, será más fácil que no recurras a autolesiones más adelante, pues cuando te sientas igual o similar o mal. Eso sí va a ayudar muchísimo a poder saber cómo se está dando. En la siguiente tabla incluye algunos ejemplos de actividades que pueden ayudarte a cada persona. Pueden funcionarle diferentes estrategias, incluso de ser distintos según la situación. Puedes hacer un esquema con la mejor función o con la que mejor te funciona a ti, ¿no? Actividades relajantes, ¿no? A nivel muscular y mental o físico. Estrategias de regulación emocional o autocontrol emocional también. Hábitos saludables. Los hábitos saludables también nos va a ayudar bastante a entender esta conducta. Los hábitos saludables, hacer deporte, escuchar música, cuidar a un animal, ir a dar un paseo, leer un libro, búsqueda de apoyo de red de seguridad, ¿no? En la que pueda haber una pareja, una familia, un hermano, un padre u otro. Lo que se busca es ampliar esta red familiar de la persona que se autolesiona. No podemos caer en el error de creer pues, que esto está pasando y ya. Veamos lo siguiente. Pasos para no autolesionarse. Como ya les dije hace un momento, identificar los sentimientos, comunicar lo que nos pasa. Y esta la segunda es muy importante. Comunicar lo que nos pasa. La mayoría de adolescentes no comunican lo que les pasa. Y como nosotros, como psicólogos, en el rol en la que estamos, debemos generar una buena conexión terapéutica entre el profesional y el consultante, para que nos comunique el mismo hecho que esa persona, ese adolescente, nos comienza a comunicar de lo que está viviendo, de lo que está pasando, ya estamos haciendo bastante. Estamos logrando una de las primeras metas, que es lograr expresar sus emociones o lo que lleva dentro. Prepararse para vivir sin autolesión. Hay que decirle, yo me acuerdo que le dije a un adolescente de tercer grado de secundaria, vas a comenzar a vivir una etapa en la que no te vas a autolesionar y anda preparado. Y así fue. Ahora no se autolesiona. Y para comprobar eso, siempre cuando va al colegio, cuando voy al colegio, reviso sus brazos y no. Entonces se sienten mejor. Y sobre todo hay que entender algo. Hay que entender algo básico y un principio. La conducta es algo que nosotros como seres humanos tenemos el control. Y lo que debemos enseñarle a nuestros consultantes es que nosotros tenemos el control de nuestra conducta. A ellos les cuesta, pero hay que enseñarle que tienen el control de su conducta y que pueden mejorarlo. Ahora, veamos el tema de diagnóstico de autolesión. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos? ¿No? ¿Qué hacemos frente a esta situación de diagnóstico? Aunque algunas personas pueden pedir ayuda, a veces familiares o amigos descubren las autolesiones o bien un
proveedor de atención médica realiza un examen médico y no existe una prueba específica para diagnosticar autolesión. Es decir, no hay una prueba. No hay una, hay sí, y no hay muchas pruebas para autolesionar, para evaluar el tema de la autolesión, ¿no? Pero estas pruebas, ya que no existen, se van a tener que ir nosotros trabajando con la entrevista, ¿no? Ahora, las pruebas hay que entender que el único resultado que nos va a dar es el nivel de rango de tiempo, el nivel de intencionalidad, el nivel de aspectos conductuales, en cuánto tiempo lo hace, en qué momento, cuántas frecuencias, cuántas veces, y ya, pues la conducta está clara. Además hay que conocer los antecedentes que puede estar presentando. Vamos a ver rápidamente usando el DSM-5, ya TR, en la cual toma como referencia la autolesión, ¿no? Entonces, eso es importante saber cómo se da. Por ejemplo, autolesión no es suicida. Y le decía que la autolesión no suicida normalmente es porque la persona que se autolesiona no tiene intención de suicidarse. Algunos de los criterios propuestos por el DSM-5-TR revisado es lo siguiente. A. ¿El Carrasco quiere hablar? Esther, está prendido tu audio, gracias. Gracias. A ver, dentro de los criterios, la A es menos de 5 últimos días, que vea cortes, no el que haberse quemado, pinchado, golpearse, rotar en exceso, es decir que todos estos aspectos previos no había intención suicida, ¿no? B, la persona realiza comportamientos autolesivos con una más de las siguientes expectativas, es decir, lo usa para aliviar un sentimiento o un pensamiento negativo, para responder a una dificultad interpersonal. Por ejemplo, tiene una dificultad con alguien y lo hace a través de autolesionarse, o para inducir a un estado de sentimientos positivos, quiere sentirse bien y se autolesiona. Las autolesiones, además, ¿no? Y como sé, intencionadas se asocian con al menos una de las siguientes. Dificultades interpersonales también, un periodo de preocupación, comportamiento para controlar y que aparece antes de la realidad del acto, pensamientos acerca de autolesionarse que aparecen frecuentemente incluso cuando no se actúa. Comportamiento no está aceptado socialmente, de hecho, tiene que ver con piercings o otros aspectos, ¿no? Sus consecuencias provocan malestar clínicamente significativo en las áreas interpersonales y de ciertos aspectos funcionales. La F, el comportamiento no aparece exclusivamente durante los episodios psicóticos, ya sea de delirium, intoxicación por sustancias y otras. Entonces, son algunas de las propuestas en realidad que nos va a ayudar a entender cómo está o cómo se puede trabajar la autolesión. A ver, un momentito. Listo. Vamos a ver lo siguiente. Es importante que no solo hay que basarnos en DSM-5 como tal, es bueno nosotros aclarar, conocer más allá de eso, no podemos quedarnos a esperar que la persona cumpla con los criterios para darle un diagnóstico como tal. Creo que la conducta suicida va muy más allá de eso, ¿no? Porque cada conducta suicida es muy diferente a la de cada persona y es única. Entonces es muy importante. ¿Cuándo es necesario ir al médico? De forma urgente. Al médico, no al psicólogo. Algunas autolesiones pueden necesitar un tratamiento urgente y necesitan ir al médico.
urgente. Es cuando la persona se está autolesionándose. Por ejemplo, aquí tengo un aspecto, pues, que normalmente se usa, y justo lo tengo por acá porque estaba haciendo un trabajo, que es una navaja en realidad, ¿no? Cuando la persona se corta, ¿no? Cuando la persona se corta, se autolesiona, a veces sin querer o a veces sin intención, se corta y traspasa o toca una parte del cuerpo en donde existe una vena o hay un sangrado bastante fuerte. Entonces, pero no es porque lo hace ya, lo hace por error o porque estaba cortándose y le ganó la presión y se le pasó a la vena, a una arteria, y frente a esa situación ya no le va a causar un placer, lo que le va a causar es un dolor y bastante fuerte. Entonces, frente a eso necesita una atención médica urgente. Puede quedar inconsciente la persona, está llorando con la cabeza y simboliza el dolor, siente mucho dolor en realidad, llevándose las manos al cuello, está sudando, está pálido, le cuesta respirar, ¿no? Tiene dificultad para respirar. El brazo con cortes, hay mucha sangre, pierde mucha sangre en realidad. Las personas con corte de sangre en el brazo en shock está después de un corte, una quemadura. O sea, es decir, que después de ver tanta sangre, el problema, ¿no? Físico, queda en shock. Entonces, frente a estas situaciones, es importante hablar con los padres que tienen que intervenir, ¿no? Y tener el número de... Bueno, este es un cuestionario, no necesariamente hay que usarlo como tal, se tiene que adaptar, pero vamos a ver solo algunas de ellas. Por ejemplo, dice, ha demostrado recientemente un cambio dramático de estado de ánimo, triste, hostil, enojado. Otra, eh, ¿has visto más cortes y rasguños en el joven que de costumbre? Y ese cuestionario es una forma de identificar el proceso de la autolesión. Y ahora vamos a hablar un poco de intervención y por acá vamos terminando también. Está muy interesante todo esto, en realidad es muy amplio, pero igual se les va a compartir la diapositiva para que ustedes puedan pues ir aprendiendo más y les voy a dar unos libros adicionales que puedan conocer más de esto y puedan trabajar con estos estudiantes y adolescentes y también adultos acerca de la autolesión. Los objetivos principales. ¿Cuáles son los objetivos principales? Es reconocer sus emociones, identificar cuáles son los factores que desencadenan dicha emoción, determinar sus creencias, qué tipo de creencias tienen, identificar de una manera muy radical eh, a qué se asocia con esta conducta autolesiva, con qué está asociado, con placer, con alegría, con resolver problemas, con el mejorar las relaciones personales, con el escapar de mis problemas, no lo sé. Ayudar a verbalizar su estado emocional, es decir, tratar de que exprese su malestar emocional, tratar de que exprese las opiniones que tiene, que pueda lograr a través de una conducta verbal expresar lo que está teniendo, ya sea que esté en el pasado, en el presente o en el futuro. E identificar y ponerle nombre a los sentimientos que está mostrando, generar alternativas para poder gestionar el malestar emocional y planear alternativas seguras de actuación ante situaciones críticas. Sí se puede, sí se puede vivir sin autolesión. Para los que a veces creen que esto es muy difícil en realidad, pero sí se puede vivir sin autolesión. Es decir, sí es un tratamiento en la que nosotros podemos ayudar y disminuir esta autolesión. Y yo, bajo mi experiencia, pues lo he logrado. En varias ocasiones he logrado que el adolescente o ciertos pacientes dejen de autolesionarse. Es posible. Toma tiempo, sí. Apoyo, paciencia y a veces aprecio, pero por parte de los padres o de las personas que le rodean. Dejar de autolesionarse es difícil, de hecho. Requiere mucha reflexión y preparación, pero es posible.
comunicar lo que nos pasa. Prepararse para vivir sin autolesión. Mi estrategia se basa en una pregunta. ¿Quién te controla? ¿La necesidad de autolesionarte te controla? ¿O tú controlas la necesidad de autolesionarte? Es ponerle al consultante en un aspecto en la que tiene que entender cuál de los dos de estas, digamos, aspectos se encuentra. ¿Tú controlas o la autolesión te controla? Pero a nivel conductual, nosotros tenemos el control de nuestra conducta. ¿Nos cuesta? Sí, pero podemos esforzarnos por tener mejor control de ello. Y eso estamos nosotros para enseñarle a tener una mejor gestión de emociones, ¿no? A ver, vamos a ver acá. La idea de esa estrategia de la anterior de la pregunta es que después de llenar el cuestionario varias veces empiezas a detectar situaciones y emociones que te ponen en riesgo autolesionarte. Averiguar que no estás logrando comunicar, la cual te lleva a tener necesidad de hacerte daño. A lograr que poco a poco se vuelve una opción y no una necesidad. Y eso es muy importante. Es una opción, no una necesidad. Y la opción es algo que puedes decir, ¿puedo sentir placer sin necesidad de cortarme? Sí. ¿Haciendo la actividad? Sí. Pero hay que dar opciones. Los padres castigan a sus hijos. ¿Por qué? Porque carecen de otras opciones, de otras estrategias. Y hay que enseñarle a nuestro consultante que hay otras opciones de sentir el mismo placer, la misma gratificante sensación, sin necesidad de llevar a hacerse un autodaño. Pero hay que enseñarle. Y que hay otras formas de poder mejorar las habilidades, los problemas, sin necesidad de recurrir a hacernos daño. Una intervención inmediata, hay que ver cuando hay riesgo suicida, cuando hay aspectos de presencia y abuso sexual, ¿no? Violencia intrafamiliar, alimentación, o sea, hay que identificar qué aspectos está viviendo en la persona, ¿no? Finalmente, si hay autolesiones severas, también. O sea, lo primero es identificar qué aspectos conductuales, qué contextos ambientales y situacionales se están conllevando a ello. No podemos eh, creer que esto se da ya. A ver, vamos a ver aquí. Y bueno, el 1 de marzo se celebra el de cada año. Más que se celebra, es un día internacional sobre tomar conciencia sobre la autolesión, ¿no? Y yo quiero terminar esta presentación mostrándole lo siguiente. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un manual de técnicas que lo realicé, ¿no? Y les voy a compartir también, de hecho, acerca de lo que es la autolesión. Por acá creo que está. Más bien me confirman si pueden observar el manual, los poquitos que estamos aquí Sí, sí, viendo esto. visualiza. Genial, gracias. Gracias, Elmer. Mira, miren, acá tenemos herramientas y técnicas psicológicas para la autolesión, ¿no? Acá está mi nombre, número, de hecho. Entonces, acá vemos las técnicas que nos van a ayudar,
No son específicas, es decir, no específicamente es esto, pero son las que más se relacionan para trabajar autolesión. Son técnicas del enfoque cognitivo-conductual y son técnicas conductuales algunas y alguna que otra que son de las contextuales, ¿no? Pero así. Manejo de emociones, por ejemplo, porque sabemos que entender e identificar las emociones y esto nos va a ayudar primero a ello. Todo acerca de emociones. Genial, ¿no? Paso dos, entendiendo nuestros hábitos. Hay que enseñarle a la persona que hay otros hábitos y, por ejemplo, el comenzar a hacer otros hábitos en lugar, en el aspecto de asociar con lo que es el tema de autolesión, ¿no? También hay otro tema aquí. Psicoeducación. ¿Por qué psicoeducación? Porque la psicoeducación es un aspecto que nos va a ayudar a entender y a explicar la conducta al consultante. Lo que debemos hacer es explicar la conducta, es decir, la conducta de autolesión tuya, o sea, se debe a esto y a esto. Hay que explicar el problema que tiene. Es decir, cuando nosotros vamos al médico, lo primero que buscamos por parte del médico es que nos expliquen por qué me duele el estómago. Es que me explique por qué tengo este dolor de cabeza. No es que me da la pastilla. Quiero una explicación. Entonces, nosotros como psicólogos clínicos debemos explicar la conducta que está presentando nuestro consultante. En ese caso, la conducta es autolesión. Pero para dar la explicación, debemos hacerle análisis previo, esos contextos, tener una buena entrevista, ser muy observadores. Entonces, luego le explicamos. Y esto es gracias a la psicoeducación. Y en la psicoeducación también se habla del problema como tal, es decir, se habla de autolesión, donde puedes hablarle puedes hablarle, por ejemplo, en términos muy, muy sencillos, de hecho, el ciclo de la autolesión, las causas, las consecuencias que pueden traer, las sensaciones físicas y psicológicas y emocionales y cognitivos que tiene. Entonces, como que va a ir entendiendo el problema, ¿no? También tenemos relajación progresiva muscular, ¿no? El Hackathon, donde nos va a ayudar a poder relajarse, aliviar, porque recordemos que no solo es sensación física, es sensación también psicológica y que debemos trabajar de la mano, ¿no? Pues es muy, muy importante. Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Acá también tenemos, ya, listo. Acá está cada parte del cuerpo, cómo trabajarlo. Acá tenemos conceptualización del problema. Hay que conceptualizar el problema, ¿no? A través de un SPAC, que significa situación. ¿Qué situación me conlleva autolesionarme? ¿Qué pensamiento tengo? ¿Qué, qué afecto, es decir, qué sensaciones siento o experimento al momento de hacerlo y qué conductas realizo ante dicha situación, ¿no? Tenemos otra técnica de expresión de emociones, ¿no? Acá tenemos la parte teórica o el fundamento, acá también está el proceso. Además tenemos una técnica de entrenamiento asertivo, porque la persona tiene que entender de hacer asertividad, será una persona asertiva. La asertividad es la capacidad de decir no, de tomar otras opciones, y eso es lo que debemos entender y enseñar frente a la persona. Es una técnica de habilidades sociales, ¿no? A desarrollar bastante esas habilidades sociales que se necesita trabajar con un registro de pensamientos automáticos, ¿no? Porque recordemos que parte del proceso o parte del momento ayuda a que la persona pueda identificar que si tu pensamiento se le está conllevando a ello, ¿no? Acá tenemos
un cuadro de ejemplo cómo hacerlo, ¿no? Una programación de actividades. Las personas tienen que tener ciertas programaciones semanales, ¿no? Para poder trabajar. Acá tenemos el ejemplo, una técnica de árbol de logros, ¿no? Nos ayuda a establecer ciertas metas, ciertos objetivos en lo que quiere y realiza. Además, una red de apoyo para poder trabajar las personas que están alrededor, ¿no? La familia, los amigos, que también va a ayudar a la persona a fortalecer esta conducta, ¿no? Tenemos la reestructuración cognitiva para trabajar específicamente pensamientos en el caso que sea necesario. Esas técnicas las vamos a usar de acuerdo a ciertos pacientes, de hecho, ¿no? Para poder modificar desde un punto de vista cognitivo, de hecho, ciertos pensamientos. Y esta es la terapia dialéctica conductual, ¿no? Esta terapia nos ayuda de una u otra manera. El tratamiento basado en la idea del tratamiento psicosocial, aquellos trastornos personal limítrofe, ¿no? Para regular la parte emocional. Entonces aquí también vemos algunos aspectos, cómo funciona, ¿no? Y acá estamos la primera sesión, ¿no? Sesiones del grupo habilidades a desarrollar, por ejemplo. Esas son las habilidades que debemos desarrollar con el paciente. Y de esta forma nosotros estamos ayudando a que la persona disminuya el nivel del aspecto de la autolesión. Así es que es muy interesante en realidad para nosotros poder trabajar con este grupo de personas que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Así es que, ¿alguna pregunta? Quisiera ver si hay una pregunta antes de dar. Muy bien, agradecido con cada uno de ustedes, agradecido con la institución. Ha sido un momento muy gratificante. Se les va a pasar la PPT, las diapositivas. Además, también se les va a pasar el manual de las técnicas que se les presenté después de las diapositivas. Y agradecido con cada uno de ustedes. Esperemos vernos en una próxima sesión y pues sacarle provecho, les invito a leer más acerca de ese tema, creo que es un buen inicio de comenzar a ver la prevención, el diagnóstico, la intervención, pero les incentivo a leer un poco más acerca de esto. Hemos visto lo más importante, por así decirlo, pero hay que entender ciertos aspectos pues muy particulares. Les voy a pasar un libro que se llama El lenguaje del dolor, donde también va a ayudar a entender esta conducta de una manera más amplia y a seguir formándose, estudiando, de hecho. Creo que hay muchos adolescentes y personas que necesitan nuestro apoyo frente a estos contextos de autolesión, ¿no? Así que agradecido con cada uno de ustedes. Nos vemos otra oportunidad y que tengan un buen inicio de semana el día de mañana. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, profe.